Muy buenos días. Quisiéramos darle la más cordial bienvenida a este webinar que hemos preparado con el objetivo de que puedan conocer nuestro software en activo fijo, una poderosa solución para la gestión y control de los bienes en su empresa. Quisiéramos solicitarles, por favor, que todas sus consultas las canalicen a través de la sección de preguntas y respuestas que está habilitada en esta aplicación de Zoom. Así también les quiero indicar que este webinar está siendo grabado, así que también se lo vamos a hacer llegar posteriormente a sus respectivos correos de inscripción. Para explicar los principales alcances de Soplan Activo Fijo, quisiera dejar ahora con ustedes a Álvaro Mateluna, destacado consultor Soplan. Muy buen día, Álvaro. Hola Alejandro, buen día. Muchas gracias por tu presentación. Buenos días también a todos los presentes. Bueno, el tema que nos reúne hoy día es software en activo fijo. La idea es que podamos mostrar la funcionalidad del sistema, viéndolo quizás no solamente desde el enfoque de la contabilidad, sino que también de las otras herramientas que el sistema nos proporciona. La presentación consta de dos partes. Primero, una presentación de diapositivas donde se exponen algunas de las principales funcionalidades del sistema y luego pasamos a revisar algunos de ellos directamente dentro del sistema, para que usted pueda ver cuál es la experiencia de usuario. Así que, dicho esto, comenzamos. ¿Cuáles son los contenidos para el día de hoy? Bueno, alguna referencia a las consideraciones generales del módulo. ¿Qué es lo que se requiere o qué es lo que tenemos que tener principal cuidado para que quede el sistema funcionando de forma óptima? ¿Vale? Vamos a hacer mención también a los parámetros. El sistema nos va a plantear dos distintas posibilidades de parámetros, para el activo tributario como para el activo IFRS. Sin duda que el protagonista principal de todo esto es la ficha del activo fijo. Vamos a mencionar algunos aspectos generales de la ficha de activo fijo que nos van a ayudar para que luego podamos desarrollar distintos procesos dentro del módulo. Vamos a comentar también y explicar los movimientos de activo fijo. Como lo mencionaba, no solamente vamos a enfocarnos dentro de la parte contable del activo fijo, sino que de la gestión y control. Y dentro de esto están los movimientos de activo fijo. Junto con esto, tomas de inventario. También tenemos disponible un proceso de toma de inventario para asegurarnos la existencia de los bienes en las ubicaciones que debiesen estar. Adicional y complementando lo anterior, también vamos a comentar procesos de planificación y mantención de activos fijos. Nuevamente vamos a encontrar una herramienta de gestión y control de estos bienes para que nosotros podamos planificar las mantenciones que se van a realizar o bien ejecutarlas con el fin de obtener una consulta general de las mantenciones que se hayan realizado o no a nuestros bienes. Baja de activo fijo. Dentro del desarrollo o el uso de nuestros bienes también existe la posibilidad de que tengamos que darlos de baja por distintos motivos. Vamos a mencionar también cómo podemos dar de baja un activo fijo. Punto importante, por supuesto, contabilizaciones. El sistema es capaz de generar información y en algún minuto debiese traspasarse a la contabilidad. Vamos a comentar también cómo funciona este proceso de contabilizaciones. Y sin duda que como todo módulo de nuestro sistema, tiene consultas de informes que vamos a mencionar algunas y dos en particular que son bastante particulares. Lo primero, algunas consideraciones generales. El sistema de activos fijo nos va a permitir tener un registro y control de los activos de la empresa, permitiendo no solo realizar las contabilizaciones propias de los bienes, correcciones monetarias y depreciaciones principalmente, sino que también nos permitirá utilizar otras herramientas como traslados, tomas de inventario, planificación y mantención, y también las bajas de activos fijos. Además, si es que usted requiere llevar la información de su activo fijo o IFRS, también lo puede hacer, ya que nuestro módulo nos permite llevar en paralelo información de ambas normas, en el caso que se necesite. Y en cuanto a la generación de informes, vamos a encontrar que algunos informes vienen predeterminados por el módulo, pero también hay algunos que nosotros vamos a poder parametrizarlos o personalizarlos de acuerdo a nuestra preferencia o necesidad de información. Respecto de los parámetros, el sistema nos propone dos instancias de parámetros. Una, primera instancia, que tiene relación con los parámetros del activo fijo tributario, en el sentido que vamos a identificar si es que consideramos o no consideramos correcciones monetarias y si es que vamos a trabajar con decimales perdón, con tres decimales o todos los decimales. Y en el caso que tengamos que trabajar con IFRS, vamos a encontrar un parámetro que nos permite identificar a partir de qué fecha nosotros queremos que el sistema maneje esta modalidad de información. Ahora, todo esto, sin duda, que va a incidir en la ficha del activo fijo, ya que al igual que los parámetros anteriores, nosotros vamos a encontrarnos con dos fichas de activo fijo. Una, que va a ser la ficha principal del bien, que corresponde a la ficha del activo tributario, y en la medida que esta ficha de activo fijo existe, se va a generar en paralelo otra ficha del activo fijo IFRS. En ambas fichas nosotros vamos a identificar información o vamos a asignar algunos datos por defecto para que luego el sistema pueda generar, por ejemplo, procesos de contabilizaciones, ya que tenemos que indicar las cuentas contables asociadas a este bien, o bien datos que son más de carácter interno como grupos, subgrupos
ubicaciones, áreas de negocios, centros de costo, dependiendo de sus parámetros. Pero vamos a tener dos procesos, dos fichas y, por supuesto, dos procesos de contabilización. ¿Vale? Ambas fichas, como lo menciono, van a permitir ingresar información que va a ser necesaria para luego realizar las distintas contabilizaciones que se puedan realizar. Respecto de los movimientos, el activo fijo en sí puede presentar distintos movimientos, dependiendo, por supuesto, del activo fijo del que se trate. Hay algunos bienes que tal vez por su naturaleza no se pueden estar trasladando de un lado a otro, pero sí hay otros que pueden estarse moviendo. Y para esos activos fijos y para esos casos en particular, nosotros vamos a tener dos posibilidades. Uno, a partir de la misma ficha del activo fijo, poder registrar un traslado. En la pestaña Ubicaciones de la ficha del activo fijo, nosotros podemos indicar en qué fecha, a qué área de negocio se va a trasladar, a qué centro de costo, a qué nueva ubicación y algún comentario. Así que ante cualquier situación que se presente que nos obligue a actualizar la ubicación del activo fijo, podemos ir a la ficha, actualizamos la información y vamos a tener un dato correcto. Pero también es cierto que nosotros podemos desarrollar un proceso de traslado masivo. Si que tenemos quizás instalaciones o faenas u obras en distintas partes de Chile y estamos trasladando constante activos fijos, podemos hacer un proceso de traslado masivo. Y en tal caso podemos trasladar activos fijos desde un área de negocios, desde un centro de costo, desde una ubicación o incluso desde un grupo y subgrupo. Con esto logramos poder mantener actualizada la ubicación de nuestros bienes, ya que podemos trasladar de una sola vez una cierta cantidad de activos fijos que usted efectivamente requiera trasladar. Así que cualquier movimiento que se presente, ya sea de un movimiento de un único activo fijo, lo podemos hacer directo de la ficha, y en el caso de que sea algo masivo, vamos a tener un proceso de traslado masivo de activos fijos. Y todo esto finalmente da origen o da como resultado a un informe. En algún minuto usted va a poder emitir un informe de movimientos de activos fijos a una fecha determinada, además valorizado, y va a ver todos los movimientos que tuvo el activo fijo en el tiempo, lo que daría cuenta de todos los posibles traslados que tuvo en el tiempo, como también le serviría a usted para poder controlar si efectivamente los activos fijos están siendo trasladados desde el mismo sistema. Asociado también al inventario del activo fijo o asociado a los traslados de activo fijo, nosotros vamos a poder desarrollar tomas de inventario. Esta toma de inventario lo que busca es actualizar la ubicación real de estos bienes y consta de tres etapas. La primera es la captura de la toma de inventario, en donde nosotros como usuarios identificamos el código del activo fijo con la ubicación que tiene. Esto nos va a permitir poder generar posteriormente un informe de la toma de inventario, en donde vamos a poder visualizar cuál es la ubicación real del activo fijo versus la que tiene el sistema. Y vamos a poder emitir este informe comparativo para ver si efectivamente nuestros bienes están donde debiesen estar. Y además vamos a tener una tercera instancia en donde podemos hacer una mantención de la toma de inventario. Entonces vamos a poder visualizar los datos registrados en la toma de inventario, cómo poder modificar. Porque tal vez en el informe de toma de inventario usted vio que ciertos activos fijos no están donde debiesen estar, pero no descartemos tal vez que haya existido un error de digitación de información. Entonces, si tenemos diferencias en el informe de toma de inventario, podemos hacer quizás un doble chequeo para asegurarnos que el dato que se registró es correcto y si es correcto, mantenemos. Si fuese incorrecto, en la mantención de toma de inventario podemos actualizar la información y registrarla de forma correcta. Finalmente, esta toma de inventario debe culminar con una actualización de la ubicación de este activo fijo, dejando un registro en la ficha del bien. Así que tenemos traslados de activo fijo, ya sea unitario o por un proceso, y en esta misma línea de control del activo fijo tenemos tomas de inventario. Otro caso u otra herramienta que encontramos disponible dentro del módulo tiene que ver con la planificación y mantención de activos fijos. No todos los bienes quizás van a estar sujetos a planificar mantenciones y realizarlas, pero si existiese alguno, podemos planificar la mantención y ejecutarla cuando corresponda. Cuando nosotros definimos los tipos de mantenciones, indicamos cuál es la frecuencia que pueda tener, sea diaria, semanal, mensual o anual, y además indicamos quién es el encargado. Este tipo de mantención luego se podría planificar. Y nosotros planificamos para qué activo fijo o para qué conjunto de activos fijos se le haría algún tipo de mantención, la fecha, el horario en que se va a realizar, quién sería el encargado, y si trabajamos con Outlook, podríamos coordinarlo con un evento de Outlook para que no olvidemos que en cierta fecha se le debiese hacer una mantención a activo fijo, ya sea porque la misma persona debe realizarla o bien porque tiene que encomendar esta acción a otra persona. Todo lo que es planificación y mantención de activo fijo va a dar como resultado que luego nosotros podamos indicar en la fecha que corresponda al activo fijo corresponda que efectivamente se desarrolló esta mantención.
Entonces, podemos planificar muchas mantenciones, podemos realizar muchas mantenciones, que vamos a obtener como resultado finalmente una consulta, en donde vamos a poder visualizar todas las mantenciones que hayan sido realizadas, no realizadas, que puedan estar vencidas para un activo fijo en específico, para un conjunto de activos fijos en un rango de fechas. O sea, nuevamente encontramos una herramienta que nos ayuda a gestionar y controlar mucho mejor nuestro activo fijo, al margen de lo contable. Siempre nosotros vamos a poder realizar planificaciones y mantenciones. La planificación no es una obligación. Si en algún caso usted debiese desarrollar alguna mantención que no fue planificada, lo va a poder hacer de igual forma. El sistema sí le advertirá que usted está registrando una mantención que no fue planificada, pero va a quedar el registro de igual manera en la ficha del activo fijo o en la consulta que podamos emitir. Ahora bien, nuestros activos fijos pueden estar constantemente en movimiento, se pueden estar trasladando. En base a eso, nosotros podemos estar realizando tomas de inventario. Dependiendo del activo fijo como tal, se pueden planificar y realizar mantenciones, pero en algún minuto se pueden dar de baja activos fijos, por distintos motivos. Si nosotros tenemos que dar de baja algún activo fijo, por el motivo que fuera, a partir de la misma ficha, nosotros podemos indicar en qué fecha se está dando de baja, por qué concepto de baja, esos conceptos los definimos nosotros como usuarios, y además podemos colocar algún comentario. Con esto vamos a lograr que ese activo fijo que se está identificando va a estar dado de baja, va a dejar de estar dentro de la rutina de cálculos del módulo, pero sí va a tener el registro de que el activo fijo existe, que está dado de baja, y también va a poder generar un informe. Pero ¿qué ocurre si es que nosotros tenemos que dar de baja múltiples activos fijos? Por el motivo que fuera. También tenemos un proceso. O sea, no solamente ir a la ficha del activo fijo, sino que hay un proceso en donde nosotros tenemos algunos filtros de selección por fechas de compra o por número de factura, en donde también podemos identificar en qué fechas vamos a dar de baja los bienes, por qué concepto, algún comentario, y vamos a lograr exactamente lo mismo. Poder decirle al sistema y seleccionar cuáles son los bienes que efectivamente van a ser dados de baja. Con esto vamos a conseguir un informe. Un informe que puede ser una instancia de control donde usted pueda visualizar todos los bienes que fueron dados de baja en un periodo determinado de tiempo para asegurarse que efectivamente están dados de baja de forma correcta. Si en el informe usted visualizara un activo fijo que está dado de baja pero que no corresponde, la baja dentro del módulo puede reversarse. Si usted tiene la certeza absoluta que tuvo 3 bajas dentro del periodo y en el informe solamente aparecen 2, tendríamos que luego ir a la ficha de ese activo fijo, identificarlo, modificarlo y darlo de baja. Todos estos movimientos, todas estas acciones dentro del módulo van a depender, por supuesto, de los permisos que tenga el usuario. Pero sí podemos dar de baja nuestros bienes, ya sea de forma unitaria, por forma masiva, y en el caso de que hayamos cometido algún error, también se pueden reversar las bajas. Por otro lado, quizás uno de los puntos importantes, o quizás el más importante dentro del uso del módulo, la contabilización. Nosotros como usuarios tenemos que dar una instrucción al sistema para que se traspase la información del módulo activo fijo a la contabilidad en el rango de fechas que usted establezca. Usted como usuario determinará si es mensual, si es trimestral, si es semestral o incluso si pudiese ser anual, pero usted lo indica. Y esto va a generar eventualmente un comprobante contable en el sistema de contabilidad. Pero como lo mencionaba previamente, el sistema tiene dualidad de información, porque tengo un activo tributario y también tengo un activo fijo IFRS. Y eso significa entonces que yo también voy a tener un proceso de contabilización de activo IFRS. Como son dos procesos distintos e independientes, son dos instancias de traspaso a la contabilidad, ya que estos procesos de contabilización van a generar comprobantes solamente con la marca tributaria, como aparece en la imagen en pantalla, que viene solamente con el cheque tributario, por el proceso de contabilización de activo tributario, y si usted lo hace por la norma IFRS, va a generar lo mismo, pero solamente con la marca de IFRS. Es decir, el sistema permite llevar dos normas, puede controlar dos normas, va a generar dos procesos de contabilizaciones, dependiendo de lo que usted quiera contabilizar y en qué minuto lo puede hacer sin problemas. Así que siempre vamos a tener esta posibilidad. IFRS como proceso dentro del módulo no corresponde a una obligación. Usted determinará si es que lo habilita o no y a partir de cuándo. Y luego las contabilizaciones, por supuesto, en la medida que se requieran realizar, ya sea por el activo tributario o IFRS. Pero, ¿qué ocurre también a nivel de consultas e informes? Nosotros vamos a tener múltiples consultas. Vamos a tener consultas de activos fijos. Vamos por defecto a visualizar activos que están vigentes. Podríamos ver las bajas, podríamos verlos todos. Pero también podemos ver consultas de activos IFRS.
Nuevamente, esta variedad de información también se traspasa a las consultas. Dependiendo de lo que yo requiera ver o necesite ver, generaré la consulta respectiva con los filtros que se requieran y voy a poder controlar los valores del activo fijo por cada una de las normas. Por otro lado, el sistema nos va a proporcionar algunos informes que vienen predeterminados. Informe de movimientos de activo fijo, para que visualicemos todos los traslados que han existido. Informe de bajas, todas las bajas que podamos haber tenido en un periodo determinado. Vamos a poder visualizar también informes de activos totalmente depreciados, aquellos bienes que ya cumplieron su vida útil y que están en su valor residual. Vamos a poder revisar también informes analíticos de cuentas, similar quizás a los libros mayores de contabilidad, pero esta vez desde el módulo de activo fijo, pensado en los activos fijos que usted tiene clasificados en cada una de las cuentas contables. En el caso de que usted tenga incorporado su norma IFRS, también podría haber un informe histórico de revaluaciones o deterioros, procesos que están disponibles bajo el menú IFRS. Pero adicional a lo anterior, nosotros vamos a tener la instancia de poder personalizar nuestros propios informes. Por ejemplo, vamos a encontrar un informe de auditoría paramétrico, un informe en que nosotros usuarios vamos a marcar cuáles son los datos que queremos ver en el informe y en el orden que queramos verlos. De esta forma, vamos a poder construir un informe de acuerdo a la necesidad puntual de información que el usuario requiera. Y si tenemos múltiples colaboradores, cada usuario pudiera tener su propio informe, dependiendo de su preferencia de información. Lo podemos desarrollar. Y también vamos a encontrar un informe maestro de activo fijo con valorización que también nos permite poder personalizarlo. Entonces, acá vamos a tener la flexibilidad de poder armar el informe de activo fijo tal como lo queramos ver, sin tener que necesariamente utilizar un informe que venga predefinido. Acá el usuario va a armar su propio informe y va a decir con propiedad, este es mi informe, porque tiene la cantidad de columnas que se requieren en el orden que quiere para el efecto que necesita el informe, ya que puede ser un informe solamente informativo respecto de cuentas contables, centros de costo, áreas de negocio y otros. Puede ser un informe más contable, con los valores del activo fijo, el valor de la corrección y depreciación, vida útil remanente, o puede ser una mezcla de todos. Entonces, es bueno que nosotros tengamos esta posibilidad de poder personalizar nuestros informes, de poder armarlos de acuerdo a la necesidad que tengamos y podemos modificarlos, editarlos cada vez que lo necesitemos. Bien. Ahora, ¿cómo se ve lo que yo les he comentado dentro del módulo? En un segundo, por favor, voy a compartir con ustedes el módulo de activo fijo. Aquí estoy dentro del módulo. ¿Vale? El módulo de activo fijo, se lo mencionaba inicialmente, nos va a presentar dos instancias de parámetros. ¿Vale? Uno lo vamos a encontrar acá, los parámetros tributarios, que tienen que ver básicamente con manejo de áreas de negocio, centros de costo, cálculos de depreciaciones, cantidad de decimales para correcciones monetarias, importante, cuentas contables, en las cuales se va a contabilizar el activo tributario. Y por otro lado, y dependiendo de parámetros, si usted lo necesita, va a tener parámetros para IFRS. Usted puede establecer una fecha distinta de inicio de IFRS a la fecha de inicio del módulo. Así que puede tener un año distinto, tal vez parte de 2023 con el activo tributario, pero quizás a partir del 2024 IFRS. Lo puede establecer sin grandes problemas. El protagonista principal de todo esto, finalmente, va a ser la ficha de activo, ya que la ficha de activo fijo va a contener la información necesaria para poder contabilizar la información del activo fijo, como para poder controlar el mismo activo dentro del módulo. Si yo tengo un activo genérico, por ejemplo, ¿vale? Este activo tiene información, tiene una fecha de ingreso, tiene un concepto de entrada, tiene grupo, tiene subgrupo, tiene centro de costo, tiene ubicaciones. Identifico si el activo se corrige y se deprecia. Este activo fijo tiene información contable. Este activo fijo tiene su situación inicial. Y en la medida que yo tengo esta ficha de activo fijo, que es de carácter tributario, voy a encontrar una ficha IFRS. Lo puedo buscar porque comparten el mismo código. Tengo el mismo nombre, valor residual, vida útil, información contable, ¿vale? Entonces tengo esta variedad de información siempre disponible. Y cada vez que yo necesite hacer algún cálculo, algún informe, voy a tener distintas instancias. Tengo informes para el activo tributario y voy a presentar informes para el activo IFRS. Si requiero hacer el traspaso a la contabilidad, como lo mencionaba, vamos a tener dos instancias. Uno, bajo el menú procesos, que es la contabilización del activo tributario, en donde nosotros establecemos el rango de fechas que queremos considerar. Continuamos. En la fecha que corresponda, datos por defecto para contabilizar que el sistema nos va a exigir, y yo podría contabilizar. Si las condiciones permiten, la generación de un comprobante contable aparece en pantalla, pero este proceso sería la contabilización del activo tributario. Si yo manejo activo IFRS, debiese hacer lo propio.
con la contabilización del activo IFRS, perdón. Y lo mismo, establezco un rango de fechas, continúo mi proceso con la fecha del comprobante que corresponda, algunos datos por defecto, y podría generar la contabilización. Si existiera algún problema, tal como lo tenemos en pantalla, el sistema nos advierte cuáles son los inconvenientes que se presentan y podemos ver luego el informe para saber qué está impidiendo la generación del comprobante contable. Por lo que el proceso, si es que no llega a buen término, va a informar al usuario cuál es el error y le advierte cuál es el activo fijo que presenta el problema y cuál es el campo que presenta un problema. Con esto demostramos que el proceso de traspaso de la contabilidad es seguro. El sistema se va a asegurar de que toda la información que se procesa dentro del módulo se traspase a la contabilidad. Y si no se puede lograr, te informa. ¿Vale? Eso es lo que tiene relación con lo contable. Pero ¿qué pasa con los movimientos de activo fijo? Yo puedo ir a mi ficha de activo y trasladarlo. Puedo modificar la ficha. En la pestaña ubicaciones yo puedo trasladarlo. Presiono trasladar en la fecha que corresponda. Indico a qué centro de costo lo voy a cambiar, a qué posible nueva ubicación lo voy a cambiar. Digamos que se va a recursos humanos y algún comentario. Con eso presiono OK y queda el registro del movimiento de mi activo fijo. Si el traslado que yo necesito hacer es masivo, lo puedo hacer desde la opción traslado masivo. Y podría lograr exactamente lo mismo. Yo podría trasladar activos fijos desde un centro de costo, por ejemplo. Continúo. Voy a poder visualizar todos los bienes que están incorporados a este centro de costo y podría simplemente empezar a modificarlo. Y cualquier movimiento de activo fijo que usted requiera hacer, lo puede hacer desde la ficha o desde el proceso. Logra exactamente lo mismo. En el caso de las bajas, si nosotros tenemos que dar de baja un activo fijo, en su misma ficha usted lo puede dar de baja. Indica la fecha, el concepto, porque se está dando de baja. Un segundo, por favor. Busco el concepto y algún comentario nuevamente. Con eso logro que lo puedo grabar y el activo fijo queda dado de baja. Si tuviese que dar una baja masiva porque se requiere, hay un proceso que es la baja masiva de activos. Y voy a poder dar de baja activos fijos con fechas de compra en el rango que usted indique, o bien los bienes que están asociados a algún número de facturas. Independiente de las dos opciones, con qué fecha los da de baja, por qué concepto, y algún comentario. Y usted va a poder dar de baja muchos activos fijos de una sola vez. En el caso de la toma de inventario, hay un proceso de toma de inventario. Y está la captura de toma de inventario. Nosotros establecemos en qué fecha se genera la toma de inventario, quién sería el responsable, lo acotamos quizás a algún grupo o subgrupo, y algún comentario. Esto va a dar origen que usted luego va a poder emitir un informe de la toma de inventario, que está acá, en donde usted va a poder visualizar cuáles son las tomas de inventario que ya están registradas, que correspondan, y puede emitir un informe comparativo. Es decir, comparar la ubicación actual versus la ubicación durante la toma de inventario. Y podríamos visualizar las diferencias que se producen. Y si es que se producen, porque no necesariamente vamos a tener diferencias. Y que si tenemos una diferencia, a partir de esta información yo puedo hacer quizás una nueva toma de inventario para asegurarme que esta es la ubicación real. Si la ubicación es correcta, mantengo. Si la ubicación no fuera correcta, podría ir a la tercera instancia de la toma de inventario, que es la mantención de la toma de inventario. Y aquí yo podría modificar algún dato si es que no corresponde. Podría tomar ese. Podría modificar la toma de inventario, ir a los activos y ubicaciones y mantener la ubicación que tenía o directamente corregir si es que corresponde. Digamos que está en contabilidad. Y lo guardo. Bueno, elegí justo el archivo fijo que está dado de baja, ¿vale? Pero podría usted actualizar y en la medida que se logre la actualización, el sistema va a generar un movimiento en la ficha del activo fijo, actualizando de forma inmediata la ubicación. Entonces, con esto complementamos el uso del módulo, más allá de lo contable. Y lo otro que quería comentar es las mantenciones. Nosotros podemos definir distintos tipos de mantenciones. Luego, nosotros podemos planificar las mantenciones. Buscar la mantención número uno y veríamos todas las planificaciones que se han hecho. Defino el tipo de mantención, planifico la mantención y luego yo podría ejecutar la mantención. En tal caso, en una fecha determinada, indico el encargado, el tipo de mantención y podría ver acá todo lo que está programado para el día en cuestión. Si no existe ninguno porque no se planificó, pero es necesario de igual forma generar una mantención, usted puede agregar una mantención no programada. Identifica el activo fijo, el que corresponda. De esa forma vamos a poder dejar el registro de que este activo fijo presenta una mantención.
puedo colocar algún comentario y simplemente lo guarda. Y aquí está la advertencia. Le pregunto a usted si está seguro que quiere grabar esta mantención no planificada y lo confirma. Con esto puedo dejar un registro en la ficha del activo fijo y puedo generar una consulta de las mantenciones que se han realizado a todos mis bienes, además de lo contable, información del sistema. Respecto de los informes, lo mencionaba, hay informes que vienen predefinidos por defecto. Hay otros, como este, por ejemplo, informe de auditoría paramétrico, en donde yo, usuario, voy a poder identificar cuáles son las columnas que quiero ver dentro del reporte y el orden en el que quiero que aparezcan. La cantidad de columnas no es menor y es prácticamente la totalidad de la información que el sistema va recopilando. Yo simplemente hago mi selección y luego puedo generar el informe. Este informe en cuestión me va a entregar la información de acuerdo a mi selección de columnas y voy a poder luego revisar, controlar, filtrar o lo que se necesite. Aquí está mi informe: factores de correcciones monetarias, valores sujetos a depreciación del ejercicio, valor libro, vida útil utilizada, vida útil remanente. Todo esto está disponible para que podamos emitir el informe. Pero esto corresponde a un informe tributario. Si usted quisiera conseguir algo similar para IFRS, tiene un proceso de generación de informe para IFRS. También está ahí un informe de auditoría paramétrica. La misma mecánica que el anterior. Yo indico un nombre, el rango de fechas, los filtros que yo quiera aplicar y luego llego a la instancia de selección de columnas. En este caso, mi informe de IFRS tiene valores mucho más acotados que el tributario, pero eso no quita que yo pueda seguir agregando datos. Y en la medida que voy marcando, simplemente genero el Excel y voy a tener la información de mis activos de la forma en que yo marqué en la definición del informe. O sea, todo esto va a estar disponible para usted como usuario, ¿vale? Y a nivel de consultas, como lo mencionaba en la presentación, tenemos una consulta de activos y también dentro de la opción IFRS usted va a encontrar una consulta de activos IFRS. Y que, dependiendo de la información que usted necesite ver o generar como reporte, vamos al menú que corresponda y vamos a poder obtener esta información siempre. De esta forma conseguimos que el módulo de activos fijos no sea simplemente un módulo ligado a lo contable, sino que nos proporcione las herramientas necesarias para que podamos tener un correcto control y gestión del activo fijo como tal, ya sea para controlar su ubicación, los movimientos que tuvo, las posibles bajas o incluso generar tomas de inventario y en el caso que sea necesario tener un correcto registro y control de las mantenciones que se hayan realizado. Son muchas herramientas que encontramos disponibles, que están siempre dispuestas para usted como usuario para que las pueda implementar en cualquier minuto. Muchas veces nuestro cliente usuario parte con el módulo con un enfoque contable y funciona bien, pero ya cuando tenemos controlado lo contable, podemos ir incorporando estas nuevas herramientas que el sistema nos proporciona y sin duda que logramos un mucho mejor uso del módulo, logrando un óptimo de funcionamiento. Esa es la idea. A eso apuntamos con este módulo y esperamos también que ustedes puedan incorporar estos nuevos procesos o estas nuevas herramientas dentro del sistema. ¿Vale? De esta forma, estimados, estamos dando por finalizada este webinar de activo fijo en Soflan RP. Pasamos a una pequeña encuesta para ustedes participantes y luego consultas que se puedan haber presentado durante este desarrollo. Ok, Álvaro. En este minuto estamos mostrando la encuesta. Son solo dos preguntas. Invitamos a los asistentes que nos puedan responder porque nos entrega feedback respecto a la exposición que acaba de hacer Álvaro respecto a esta solución de Soplan activo fijo. Vamos a darle algunos segundos. Ya está en pantalla, Alejandro. Muchas gracias. Ok, ya vamos terminando. Muchas gracias a todos. Aquí hay algunas consultas, Álvaro. Dicen si es posible capturar las fichas de activos fijos. Hay procesos de captura de activos fijo para el activo tributario y el activo FRS o incluso una captura para ambas normas de forma simultánea. Ok. Otra consulta dice, ¿qué valor se debe ingresar en la tabla de IPC?
Buena pregunta. En la tabla de IPC de este módulo tenemos que ingresar el IPC en puntos, tal como le indica el Servicio de Impuesto Interno. Puntos, no porcentajes, no factores. IPC en puntos. Ok. Otra, dice, ¿el sistema de activos fijos tiene un cierre de periodo? Efectivamente, el sistema activo fijo tiene un cierre de periodo que es anual y lo que hace con este proceso de cierre es determinar cuál es el valor del activo fijo para que ese valor resultante sea la base de cálculos del periodo siguiente. Con eso evitamos que el sistema tenga que hacer cálculos históricos para poder generar una consulta, un informe o incluso una contabilización. Eh, y ya para ir terminando las últimas dos consultas, dice, ¿el traspaso a contabilidad de corrección monetaria y o depreciación se hace de forma automática? No es automático. Si el proceso se realiza bajo la instrucción del usuario, lo que el usuario hace es darle la instrucción de que se contabilice y el periodo de tiempo que se necesita, pero automático no es. Ok. Y la última aquí que dice, ¿es posible reversar una baja de activo? Es posible. En la misma ficha de activo fijo está disponible la opción de reversar la baja. Cuando queda dado de baja el bien, se habilita la opción de reversar la baja ante cualquier error que podamos haber cometido. Ok. Bien, de esta manera estamos dando por finalizado este webinar, estamos en el horario justo. Nuestra intención era y ha sido poder entregarle la información necesaria o más importante respecto a lo que son las principales ventajas de Soplan Activo Fijo. En el caso que requiera mayor información, los invitamos a contactar a su ejecutivo comercial o bien escribir al correo ventaserp@soplan.cl, ventaserp@soplan.cl. Además, les quiero comentar que para todos los participantes de este webinar tienen un 20% de descuento en producto y también en el proceso de implementación. Un 20% de descuento, así que una súper buena oferta para los asistentes de este webinar. Por nuestra parte, en nombre de Soplan, agradecer a Álvaro y a todos ustedes por participar en este webinar. Que tengan un muy buen día y, por supuesto, un mejor fin de semana. Muchísimas gracias. Chao, chao, hasta luego.